En este congreso que ha organizado la Sociedad de Anestesia y Reanimación del Atlántico del manejo perioperatorio con ecocardiografía transesofágica, resalto la manera como se ha visto la disfunción diastólica en el manejo de los pacientes para cirugía cardíaca y para cirugía no cardíaca, y lo importante que es el manejo del eco transesofágico para poder decidir el manejo intra y posoperatorio de los pacientes. Bueno, a esta hora en realidad es para todos más difícil que cuando es temprano en la mañana. Vamos a intentar hacer una charla para hacerle justicia a este ventrículo que siempre se olvida, pero que probablemente, y ustedes cuando hagan análisis después, es protagonista de mucho de lo que pasa en el intra y postoperatorio. Si tuviera que elegir qué ventrículo prefiero que me falle el ventrículo izquierdo, pero que no me falle el derecho. La mortalidad en una falla ventricular derecha supera al 20%. Y todos ustedes probablemente lo han vivido a la salida de una circulación extracorpórea. Si hay algo que compromete al paciente es cuando falla el derecho. Y ahora les voy a mostrar los argumentos, el por qué ocurre esto. ¿Cuáles son las causas de la falla del ventrículo derecho? Como todo en la vida, no hay una sola explicación. Puede ser por mala protección miocárdica, una circulación extracorpórea muy larga. Cuando se usa plegia retrógrada, a veces queda muy bien protegido el izquierdo, pero no el derecho. Puede haber isquemia del ventrículo derecho, embolías pulmonares postoperatorias, y nunca debe desestimarse que la protamina, con su efecto vasoconstrictor pulmonar importante, genera un aumento de la carga que debe ser el derecho, y ese solo hecho puede explicar que este claudique, sobre todo los pacientes que ya habían recibido protamina en una cirugía previa. El ventrículo derecho es un sistema que funciona perfecto a baja presión. Si a este sistema usted le pone un poquito más de milímetros de mercurio o milímetros de agua contra los que tenga que trabajar, este ventrículo claudica. Es un ventrículo de paredes muy delgadas, se considera normal que mida hasta 5 milímetros de espesor su pared, acordémonos que el izquierdo mide exactamente el doble, y es una bomba perfecta de volumen. El derecho trabaja con volúmenes mayores que el izquierdo. Y eso explica que porque la fracción de eyección del ventrículo derecho es menor que la fracción de eyección del izquierdo. El ventrículo derecho tiene una forma triangular y, como ya les dije, su volumen es mayor que el del izquierdo. El ventrículo derecho tiene una forma perfecta e impecable de funcionar. Tiene tres partes, tiene un tracto de entrada o inflow, que es su seno, su cuerpo, tiene en su punta las trabéculas carnosas y tiene un tracto de salida, que es como un cono. La idea de todo esto es dirigir la sangre que viene llegando de la aurícula derecha, toda la precarga, que va a ser al final lo que va a determinar el funcionamiento del izquierdo, dirigirla hacia el vértice del ventrículo derecho, y ahí es donde empieza la contracción, en la punta del ventrículo derecho. Y esa contracción hace que nuevamente lo direccione hacia el tracto de salida. Entonces tenemos estas tres partes que hacen que la sangre siga un camino como haciendo una curva para salir hacia el tracto de salida. Tenemos el infundíbulo o tracto de entrada y aquí el tracto de salida. Este ápex es muy trabeculado y acá más o menos está la banda moderadora. Entonces ya tenemos 5 o 6 diferencias con el ventrículo izquierdo.
este flujo, que es direccionado por las características anatomofisiológicas del ventrículo derecho, hacen que este ventrículo funcione de manera perfecta, como una bomba hidráulica perfecta. Otro tema muy importante a considerar es la interdependencia ventricular, y es que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo comparten toda la pared del septum. Es así como si es que claudica el ventrículo derecho, arrastra en buenas cuentas al izquierdo y hace que éste también claudique. Y eso explica el por qué la tan mala evolución de los pacientes que tienen falla en su ventrículo derecho. Esta independencia ventricular ha sido objeto de múltiples investigaciones, y esta independencia interventricular es la que también explica en buenas cuentas que una vez que el ventrículo derecho llega a dilatarse y llega a generar este nivel de mala función, hace que el ventrículo izquierdo también funcione mal. A nivel del septum también comparten fibras miocárdicas el derecho y el izquierdo. Entonces, cuando se contrae el ventrículo derecho, tracciona al izquierdo, y esto favorece que quede más espacio, entre comillas, en el izquierdo para que reciba la precarga y logre una buena diástole. O sea, si claudica el ventrículo derecho, deja de funcionar la diástole del izquierdo. Aquí están las diferencias más importantes entre uno y otro, pero ya hemos dicho varias cosas. En el izquierdo no hay esta separación tan clara entre un infundíbulo, una trabécula y un tracto de salida. La forma del ventrículo derecho es triangular y no elíptica como la del izquierdo, y esto hace que sea prácticamente imposible utilizar todas las ecuaciones de Simpson y todas las fórmulas volumétricas que utilizamos para estudiar el ventrículo izquierdo. Como ya les dije, el volumen del derecho es mayor, su fracción de eyección es menor, es muy elástico y es muy complaciente, lo que le da una gran capacidad de adaptarse a las sobrecargas de volumen. Y esto es una acción muy noble, porque el ventrículo derecho se sacrifica a sí mismo en pos del adecuado funcionamiento del izquierdo. Distintas mediciones en 2D y Doppler de ventrículos normales, que vamos a profundizar ahora. El problema del derecho es esto, que no existe un modelo volumétrico que nos permita estudiarlo, por lo que para estudiar su función se prefieren utilizar estudios con Doppler, que lo hacen que sea más engorroso, sea más complejo, y en la actualidad no hay una sola forma de evaluarlo. Entonces, como ya les dije, el ventrículo derecho es un sistema que funciona perfecto a baja presión. Tiene una gran capacidad de distenderse y contribuye con alrededor de un 25% del trabajo sistólico, siempre que la resistencia de la vasculatura pulmonar esté baja. Si aumenta la presión del sistema pulmonar, rápidamente el ventrículo derecho claudica. Entonces, aquí tenemos, a diferencia también del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho es un sistema que está fundamentalmente trabajando en base a volúmenes, y para él es muy fácil y factible dilatarse si tiene una sobrecarga de volumen, pero no así frente a las sobrecargas de presión, contrario a lo que pasa en el ventrículo izquierdo, que, como ya sabemos, es un ventrículo preparado para manejar presiones más altas. Y es un ventrículo que tiene una capacidad de dilatarse, de elastancia muy alta. Entonces vemos aquí qué es lo que pasa cuando el ventrículo derecho está siendo sobrecargado de presión, en que rápidamente, cuando aumenta la presión, disminuye su volumen eyectivo. Si lo comparamos con el ventrículo izquierdo, que está acostumbrado a trabajar a presiones muy altas y su tendencia es más bien a mantenerse. Fíjense acá en este punto, y en este punto la variación de presión es muy baja si usted la compara con el ventrículo izquierdo. Ahora, sí es fundamental que
la pared septal del ventrículo derecho es lo que uno debiese tratar de conservar, por sobre todas las cosas. Esta pared libre, altamente distensible, no es nada si no tiene su sistema septal funcionando bien. Y esto depende fundamentalmente de isquemia y por lo tanto de protección miocárdica. ¿Cómo monitorizamos la función ventricular derecha? Podemos hacerlo de manera directa durante una cardiocirugía. La estructura anatómica que mejor se ve es el ventrículo derecho, y podemos hacerlo con monitorización invasiva. Y aquí sí tiene un lugar importante y destacado la presión venosa central y el catéter de arteria pulmonar, y vamos a hablar de la evaluación con ecocardiografía. Ahí estaba durante cirugía cardíaca, y acá tenemos la monitorización que nos permite obtener a través de un catéter venoso central o de un catéter de arteria pulmonar, que aquí en el caso de que usted esté sospechando un tromboembolismo con hipertensión de ventrículo derecho, aquí sí tiene un lugar muy importante la monitorización que se puede hacer con catéter de arteria pulmonar, porque aquí sí justamente está monitorizando presiones. El ventrículo derecho tiene tres velos, el ventrículo derecho tiene una inserción más apical de los velos de la tricúspide, lo que lo hace estar un poquito más hacia adelante. Entonces uno cuando está en 4 cámaras puede que pierda un poco los velos y la válvula. Tiene una banda moderadora que se encuentra más o menos en la unión entre un tercio con 2 tercios. Tiene mucho más de 2 músculos papilares y por lo tanto tiene una cantidad muy importante de estructuras anatómicas en la monitorización con ecocardiografía. Uno siempre lo ve como lleno de cositas, lleno de estructuras anatómicas pequeñitas. ¿Qué monitorizamos con el eco? Vemos motilidad, engrosamiento de la pared libre, vemos si está dilatado o no, vemos su excursión sistólica del anillo tricuspidio, TAPSI por su traducción desde el inglés, y vamos a ver Doppler. Podemos complementarlo con flujo venoso hepático. Esto probablemente va a cambiar, porque no hay un consenso en la actualidad de cuáles son las mediciones con Doppler precisas que usted requiere para evaluar bien el ventrículo derecho. Esto ha ido cambiando y probablemente va a seguir cambiando porque no hay, como vamos a ver, mediciones de mucha exactitud. Volvamos a nuestro esquema, donde yo les quedé debiendo las visiones de tracto de entrada de ventrículo derecho, y estas son las visiones con que vamos a trabajar para evaluarlo. Fundamentalmente son 4, pero vamos a complementarla con 2 o 3 más para que les quede una visión completa de lo que ocurre en el derecho. 4 cámaras, eje corto, válvula aórtica, tratando de ver bien ventrículo derecho, por supuesto, y tractos de entrada y de salida. Eje corto, también tratando de ver esta imagen de luna del derecho, y tracto de entrada intragástrico profundo. Se puede complementar con las pulmonares en su eje corto y en su eje largo, y también podemos tener una muy buena visión de la arteria pulmonar. Vamos viendo. Aorta en su eje corto. No, está normal, lo que pasa es que está en eje largo acá la pulmonar. ¿Se fijan que da la sensación como que latiera menos, como que le va empujando el corazón? Ahí, pulmonar, sí. ¿Esto qué es? Bien, válvula pulmonar. Y aquí se divide, ¿cierto? ¿Cuál es esta? Derecha, izquierda. Entonces este es un muy buen lugar para ver trombos, tumores, artefactos. Pero una embolización uno ve en esta zona, es bastante fácil de ver. Color, a esta misma estructura, color en la pulmonar. Los velitos son más delgados, ¿se fijan? Y por eso se ven un poco peor que si uno lo compara con la válvula aórtica. Pero en una cirugía de Ross, por ejemplo, uno rápidamente obtiene estas imágenes. Entonces vamos a hablar ahora de las
imágenes propuestas por la Sociedad Americana de Ecocardiografía para evaluar el ventrículo derecho. 4 cámaras, forma triangular, su base aquí a nivel de la tricúspide, el septum, como ya dijimos, fundamental para la evaluación del ventrículo derecho. Podemos ver sus dimensiones. No hay ninguna forma que en la actualidad esté 100% validada para tener las dimensiones del ventrículo derecho, su movimiento, y algo que es muy importante, su proporción con el ventrículo izquierdo. Siempre el ventrículo izquierdo le corresponden 2/3 y 1/3 le debería corresponder al ventrículo derecho. Esa es la proporcionalidad normal. Adelantando un poquito, avanzando un poquito, de tal manera de quedar en 4 cámaras sin entrar intragástrico, es donde encontramos el seno coronario, que se ve acá. El seno coronario nunca debe medir más de 1 centímetro, nunca debe medir más de 10 milímetros, y aquí está ubicado. Este es el sitio, como ya dije, favorito de los cirujanos para perforar cuando están haciendo plegia. Vamos después hacia la visión de esófago alto a nivel de la válvula aórtica, en más o menos entre 60 y 90 grados, es donde tenemos el ventrículo derecho, su tracto de entrada y su tracto de salida. Ahí una imagen amplificada, ¿se fijan? Ahí está ¿qué válvula es esta? Pero siempre me contesta el mismo. ¿Y esta? Esta es la pulmonar. Tracto de salida. ¿Y esta válvula cuál es? ¿Y este velo que está aquí arriba cuál es? Siempre es el mismo alumno el que contesta. Acá tenemos, fíjense, este tiende casi a colapsarse. ¿Se fijan? Y acá les traje para demostrarles la cantidad de cositas que hay dando vuelta en el ventrículo derecho. Ahí se ve un poco insinuado, fíjense, el ventrículo está casi colapsado, pero aquí está esto que mostró en la mañana el doctor Franco. Es un complejo de Chiari, no es un trombo. Y eso, el ventrículo derecho está lleno. Es muy difícil hacer el diagnóstico de un trombo en la aurícula o en el ventrículo derecho, porque está lleno de cositas, de trabéculas de sus músculos. No es nada de fácil. En el ventrículo derecho también y en las cavidades derechas es muy importante, y no olvidar evaluar la aurícula derecha y la llegada de sus cavas. Entonces, ya dijimos 4 cámaras, vimos seno coronario, que como está a la derecha hablamos de él. Vamos a hablar ahora de intragástrico y de tracto de entrada. En el intragástrico tenemos entonces la visión en eje corto del ventrículo izquierdo y como una media luna pegadito, o como un plátano, dicen también algunos autores, está el ventrículo derecho, y que se ve más o menos así. Ventrículo izquierdo, y rodeándolo está el ventrículo derecho. Y en general acá se ven bastante más imágenes de los músculos papilares de la tricúspide. Entonces ahí vemos distintas imágenes, tratando de ver siempre el ventrículo derecho. Se fija que aquí ya pierde esa estructura triangular del 4 cámaras y empieza como a rodear al izquierdo de una manera más o menos aleatoria. Aquí se fijan, este ventrículo derecho ya claramente está más grande que este izquierdo, pero uno tampoco podría decir cuánta volemia más tiene este derecho. Es bastante difícil de predecir qué tan sobrecargado de volumen está. Esta es la que yo les debía, que es a nivel intragástrico, más o menos a 120 grados. Tenemos el tracto de entrada y salida, que yo diría que es una de las imágenes más difíciles de obtener, y es que se ve la aurícula derecha y se ve aquí saliendo la tricúspide, pero se fijan que rápidamente la pierdo, la imagen. Ahí aparece, pero desaparece rápidamente. Y a nivel intragástrico profundo,
podemos estudiar las cavidades izquierdas, pero también podemos obtener una visión de las cavidades derechas. Si uno tuviese que elegir, es mejor estudiarlo desde las visiones más superiores, donde vimos la arteria pulmonar y de 4 cámaras. Esta visión es bastante veleidosa y es bastante difícil de obtener. Todas las visiones intragástricas profundas son un poco más, hay que hacerle un poquito más de manipulación al transductor. Y Miki se metió aquí sin querer. ¿Cómo estudiamos la función del ventrículo derecho? Préndame un poco la luz, por favor, se están quedando dormidos mis alumnos. Como ya les dije, no es fácil medir los volúmenes de estas cavidades derechas porque no tienen un patrón elíptico como es el caso del izquierdo. Y ya dijimos también que tiene un comportamiento triangular en algunas visiones, pero en otras visiones pierde absolutamente esta forma y en realidad es como es sin una figura geométrica predeterminada. Entonces, lo que tratamos de hacer es estudiarlo con índices de Doppler y de mediciones hechas en modo M, tanto sistólica como diastólica. Existen muchas distintas formas de hacerlo y eso probablemente habla de que no hay una sola que sea la correcta. El cambio de fracción de su área es la misma con que se utiliza cuando uno estudia el ventrículo izquierdo y que uno mide el fin de diástole, el fin de sístole, lo divide por el fin de diástole y obtiene un número que en general en el ventrículo derecho es alrededor de 40%. Y lo otro que se utiliza mucho es el TAPSI, que lo que uno busca es ver cuánto varía en sístole y en diástole la posición de la válvula tricúspide. Si esta variación es baja, significa que el ventrículo derecho está funcionando mal, porque se está contrayendo poco. Si este valor está alrededor de estos números, que es lo normal, significa que el ventrículo derecho se está contrayendo bien y es una forma de objetivarlo. Probablemente esto, como muchas mediciones ecocardiográficas, sirve para que el paciente sea su propio control. Entonces, si usted parte con un TAPSE de 15 y le pone inótropos y lo lleva a un TAPSE de 20, significa que tuvo un efecto positivo. Más que el efecto visual que usted vea en la contractilidad de ese ventrículo, sino que usted con eso tenemos un índice bastante bueno de la contractilidad del ventrículo derecho. Aquí hay otro ejercicio hecho con resonancia para demostrar la diferencia en su diámetro total en el ventrículo derecho. Entonces eso nos habla de un buen o un mal funcionamiento. Podemos también estudiar la función diastólica del ventrículo derecho, estudiando con sus ondas de llenado, con Doppler pulsado a nivel de la tricúspide, que tiene una onda E y una onda A, y algo que se usa mucho a nivel de las cavidades derechas es estudiar el flujo hepático. El flujo hepático tiene un patrón que es bastante veleidoso porque es bastante cambiante y no es tan fácil de obtener, porque el flujo hepático debiese medirse en la unión de la cava con la hepática. No a nivel intrahepático, porque ahí el parénquima del hígado impide que hayan grandes variaciones, la tiende a mantener más o menos fija. Entonces, existen algunos índices que a mi modo de ver son bastante amplios, por lo que uno en la clínica no tiene la utilidad que uno quisiera. Y es así, que si el diámetro de la vena cava inferior es menor a 2, con un colapso más de 50%, eso implica que la presión de la aurícula derecha es normal. Pero si su diámetro es mayor a 2 centímetros, con un colapso de menos del 10%, eso significa que la presión de la aurícula derecha es de más de 20 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la variabilidad que puede haber aquí entre uno normal y uno anormal es muy amplia. Entonces, con las sobrecargas de volumen o tratando de buscar la volemia exacta y justa para ese paciente, es fácil que uno cometa errores. Ahí está, también podemos hacer
Doppler tisular a nivel de del borde libre de la tricúspide. Y esto puede ser bastante prometedor en el futuro. En la actualidad no hay estudios todavía con intraoperatorios en que se evalúe la utilidad del Doppler tisular. Otra forma en que podemos evaluar la funcionalidad del ventrículo derecho con Doppler tisular es viendo este cambio en la pendiente de aceleración de la onda de llenado diastólico. Esto, que parece bastante complejo, es muy simple de realizar en clínica, y uno lo que hace es, con el cursor, ve la diferencia entre un punto cero y el punto final. Y eso tiene valores siguiendo más o menos con el mismo pensamiento que se hizo con el TAPSE. Pienso yo que estas cosas en la actualidad se usan en los laboratorios, pero probablemente no van a llegar a utilizarse en clínica. Este es el índice de TEI. Chuwa Tei es un japonés, un cardiólogo ecocardiografista dedicado a estudiar la funcionalidad del miocardio. Y él opina que aquí no hay que estudiar la sístole, no hay que estudiar la diástole, sino que hay que interrelacionar la sístole con la diástole. Y esa performance miocárdica es la que explica el adecuado funcionamiento del corazón como un ente completo. Entonces, lo que él hace es correlacionar la velocidad, la relajación isovolumétrica y la contracción isovolumétrica, y lo divide por el tiempo de eyección. Esto es bastante fácil de obtener y se obtiene de las curvas de llenado del ventrículo derecho y de la curva de salida del ventrículo derecho. Y esto tiene valores que son alrededor de 0,5. Si este valor empieza a aumentar, significa que el ventrículo está funcionando peor. Nosotros lo hemos estudiado bastante en ventrículo izquierdo y la verdad es que se correlaciona bastante bien con la funcionalidad miocárdica, y es un concepto que es bastante interesante, esto de que no es la sístole, no es la diástole, sino que es la interrelación entre ambas, a lo que uno tiene que apuntar en su terapia. Patología de ventrículo derecho infinita. La verdad es que después de que se empezó a hablar de ventrículo derecho, han empezado a aparecer cada vez más case report. En los echo rounds de la anestesia analgesia está lleno de casos y de reportes de ventrículo derecho que claudica. Cuando aumenta el volumen, el ventrículo derecho se empieza a poner redondo, empieza a adoptar esta forma, como si el ventrículo izquierdo hubiese comprado una pelota de fútbol, y así se ve, ventrículo izquierdo. Y ventrículo derecho empieza a ponerse cada vez más redondo, cada vez más grande, cada vez más monstruoso y difícil de manejar. También se dilata la aurícula, y se fijan, el septum está todo el tiempo, exacto, ese es un muy mal predictor de morbimortalidad, y además es un predictor de hipertensión en cavidades derechas. Esta señora se murió en el postoperatorio, hizo una falla ventricular derecha inmanejable, y esto era lo que ya estaba pasando en el intraoperatorio. Cuando salimos de bomba, esta paciente ya empezó cada vez más a claudicar su ventrículo derecho. Pasado cierto tiempo de sobrecarga de volumen, el ventrículo derecho empieza a hipertrofiarse, y si esta pared mide más de 5 milímetros, se considera que es un ventrículo derecho hipertrófico, y conduce obviamente hacia atrás, hacia la aurícula derecha. Y muchas veces el ventrículo derecho no está tan hipertrófico ni tan dilatado como el tamaño monstruoso que pueda adquirir la aurícula derecha. Entonces, el corazón, en forma muy inteligente, empieza a caer hacia atrás, pero el que está más al final es el que lleva toda la sobrecarga de todo este trastorno. Este paciente tenía una aurícula derecha, es la más grande que yo he visto. Y se fijan que el ventrículo izquierdo no está tan malo, está hipertrófico, sí, pero no está tan dilatado como está la cavidad, la aurícula derecha. No podemos hablar de ventrículo derecho sin hablar dos palabras de válvula tricúspide, que es, como ya dije, una válvula bastante compleja, y es una válvula que tiene mucha más insuficiencia de la que uno esperaría.
En el 90% de los pacientes hay algún grado de insuficiencia tricúspide trivial y hay otros en que tenemos este nivel de insuficiencia tricúspide. Se los traigo porque cada vez que tengan una insuficiencia mitral, evalúen si tiene o no insuficiencia tricúspide, porque el pronóstico a largo plazo de los pacientes que se hace un recambio valvular mitral es mejor si esta insuficiencia tricúspide se corrige durante el intraoperatorio de la cirugía de la válvula mitral. Fíjense acá, este fue un hallazgo intraoperatorio de una paciente que venía a hacerse una plastía mitral. No se ve aquí, pero en otro video se ve el grado, tiene una insuficiencia mitral severa. Es importante que a partir de ese reflujo tricuspidio podemos calcular la presión de la arteria pulmonar. Es un cálculo bastante sencillo de hacer y por allá que usted, doctor, me dijo que usted usaba mucho Swan-Ganz para medir presión de arteria pulmonar. Con eco podemos medir presión de arteria pulmonar y con valores que se correlacionan muy bien con el catéter de arteria pulmonar. Entonces buscamos reflujo tricuspidio, que en este caso en realidad es un reflujo masivo. Entonces, a partir de ese reflujo se obtiene una curva de Doppler y uno mide esta curva de Doppler y en la fórmula de Bernoulli, que es esta, 4 veces la velocidad al cuadrado más una estimación de la presión venosa central, que uno lo obtiene a partir del flujo de las yugulares, evaluándolo clínicamente, uno tiene un valor de presión que es bastante cercano a la realidad y que se correlaciona muy bien con el catéter de arteria pulmonar. Vimos entonces, se pone el Doppler acá en este paciente que tiene un reflujo tricuspidio que es mínimo. Ahí está la curva de Doppler, con Doppler continuo para obtener la velocidad máxima que es posible. Se ve la velocidad peak. Y ahí en este paciente la velocidad peak era de... Ahí va el cursor. Y ahí está la velocidad. Y nosotros hemos hecho una experiencia ya bastante importante y correlacionamos las mediciones de arteria pulmonar con Swan y eco y encontramos un R091 que es que le da mucha validez estadística. De hecho, ahora medimos presión de arteria pulmonar por eco. Como dijimos y como ya mostramos un par de imágenes, es muy sensible a la volemia. ¿Se fijan? Y pareciera que acá está claudicando y aparentemente estuviera casi como isquémico. Y si ustedes ven con la sobrecarga de volumen, rápidamente responde y aparece con contractilidad mucho más normal que la que veíamos. Nunca olviden de buscar en esas proyecciones más altas la presencia de trombo, porque en realidad se ven muy bien. ¿Se acuerdan aquí donde está la pulmonar y su división? Ahí tenemos un gran trombo en la pulmonar derecha. Y también a nivel de las cavidades derechas, la presencia de estos septum aneurismáticos son cribosos en un porcentaje tan alto como un 80%. Así que cuando tengan un septum criboso, independiente de la cirugía en la que estén, hagan una prueba de burbujas porque hay una probabilidad importante de que ese paciente tenga una comunicación interauricular. En conclusión, una buena evaluación del ventrículo derecho permite estratificar el riesgo real de su paciente desde el comienzo de su cirugía cardíaca o en el caso de una cirugía no cardíaca. Ustedes saben que un paciente con un ventrículo derecho que esté funcionando mal tiene una morbimortalidad más mala. Por lo tanto, uno debiese tomar y realizar acciones terapéuticas lo más precoz posible. La ecocardiografía permite evaluar bien el tamaño, la forma y la función es lo que está en pleno desarrollo y está buscándose nuevas mediciones con Doppler para lograr estimarla de la manera más adecuada. Gracias. Preguntas.